para también alumbrar a nuestros equipos de asesores y también a la Secretaría. Presidente, comenzó la grabación de la sesión y la transmisión por televisión del Senado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero saludar a todos nuestros invitados y particularmente ahí al ministro de Justicia, quien nos acompaña en esta sesión con su equipo, saludar a los colegas presentes y particularmente, ministro, como les señalaba, si antes de entrar a este trámite, una pequeña referencia. Ayer tuvimos una discusión al inicio de la sesión respecto de la tramitación de los proyectos de retención de las pensiones de alimentos a propósito del retiro del 10%. Ustedes impulsaron un proyecto en la Cámara de Diputados que nosotros coincidíamos en la comisión que ese es el proceso más idóneo para hacer efectiva esa norma. Entonces, antes de entrar en el proyecto que nos convoca, le pediría una pequeña introducción o una anticipación de esa información para poder tramitarlo a la brevedad. Ministro, bienvenido y tiene la palabra. Gracias, presidente. Junto con saludarlo a usted y a las senadoras y senadores que integran esta comisión y también a quienes han sido invitados a propósito del proyecto que está en la tabla de hoy. Con mucho gusto le pongo al día, presidente, a usted y a todos el estado de avance del proyecto que busca asegurar que el pago de las pensiones alimenticias adeudadas pueda hacerse con cargo a este retiro del 10% que autorizó esta reforma constitucional sobre los fondos previsionales. La iniciativa la presentamos hace pocos días. Esta fue discutida en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara el día lunes y martes, y hoy día miércoles está en la sala. Incluso voy a tener en algún minuto dado que retirarme de esta reunión para ir precisamente a presentar el proyecto porque tiene discusión inmediata y debería votarse ahí. Este proyecto básicamente lo que hace es darle la mayor celeridad posible al proceso para asegurar que el retiro de los fondos, por así decirlo, no burle la posibilidad de pagar las deudas alimenticias como ha sido admitido. Este es un proyecto que no solo permite retirar ese 10% de los fondos que tiene el ahorrante para los fines que quiera, sino que abrió la única posibilidad de que para fines de pagar la deuda alimentaria se pudiera hacer efectivo. Pero la pregunta es cómo se hace, y le hace falta una ley, por eso que hicimos la ley que le da al juez, una vez hecha la solicitud del alimentario, la obligación de ordenar la retención sin más, al más breve plazo, no más allá de 48 horas. Si el juez tiene los antecedentes de una persona que tiene ya la liquidación hecha, tiene la obligación a proceder de oficio a pedirle a la AFP la retención. La AFP, una vez que tiene conocimiento de esta situación, de inmediato notifica al deudor, que es una cosa muy importante porque una de las causas por las cuales los juicios de alimentos fracasan es porque nunca se puede notificar al deudor, al alimentante. Y en este caso, la transferencia de la responsabilidad se le entrega a la AFP, que junto con retener los fondos, tiene la obligación de notificar. Con lo cual, le damos una primera impronta de rapidez, de retención y de notificación. Y esto es muy importante porque en la norma normal, en la norma vigente, la notificación corre por cargo del deudor, del juez, y esta, si no se hace dentro de 5 días, hace caer la retención. Y por lo tanto, es un riesgo muy grande que se tiene. De esta manera, obviamos ese problema y aseguramos que la notificación se va a cursar por la empresa, la AFP, asegurando, por tanto, que la retención se hace y no hay un plazo para esta finalidad, y la retención tampoco tiene plazos, dura durante todo el tiempo que dura la ley, es decir, 1 año. Por lo tanto, tenemos esa primera parte asegurada. Y la segunda, que es muy importante, la ley establece la obligación del que quiera retirar los fondos de declarar si tiene deudas alimentarias.
Si las tiene, entonces se le retiene y tiene que acreditar que resolvió el problema si quiere retirar los fondos, y si no, estos fondos van a ser entregados para liquidar esa deuda previsional. Ahora, si quiere retirar los fondos y no declara que tiene una deuda alimentaria y la AFP le paga, le permite retirar esos fondos, bueno, se expone por haber faltado a la verdad a una sanción penal, y los antecedentes serán enviados al Ministerio Público para que persiga esos antecedentes. Y al revés, si la AFP paga eso a sabiendas que tiene una deuda previsional, entonces la AFP será responsable del pago de eso, más las otras sanciones que le correspondan por haber incumplido una obligación, de las cuales se hará cargo la Superintendencia de Pensiones. Es decir, en lo fundamental, rasgos centrales del proyecto a los que me he referido son los que le acabo de mencionar y que espero puedan resolver la inquietud lo antes posible. Esperamos que este proyecto lo despache hoy día la Cámara y esté hoy día en la tarde dándose cuenta en la sala del Senado. Ojalá que lo pudiéramos despachar con la rapidez del rayo para asegurar que no se burle la ley y aseguremos, por lo tanto, que los que retiran los fondos primero paguen sus deudas previsionales. Hay mucha gente que está pidiendo. Yo creo que ya 500.000 de personas que están pidiendo el pago de estas deudas alimentarias, pero tenemos que asegurar que eso sea efectivo y eficaz. Presidente, su micrófono no está activo, perdón. Gracias, ministro. Si era poder hacer una breve introducción, si hay alguna minuta que se pudiera despachar a la comisión, a los integrantes, sería importante para adelantar trabajo. Entramos derechamente a la orden del día. Señor secretario, la cuenta y procedemos a nuestro proyecto. Presidente. Perdón, Francisco, adelante. ¿Podemos hacer un breve comentario de lo que dijo el ministro o lo dejamos para cuando veamos? Francisco, por la premura del tiempo de los invitados, yo pediría que distribuyéramos la minuta que el ministro ha podido señalar y nos abocamos cuando tengamos el proyecto para perfeccionarlo o ratificarlo, digamos, por respeto a nuestros invitados y para poder lo posible zanjar este tema que también es de alto premura. Muy bien, presidente. Gracias, Pancho. Señor secretario. Señor presidente, senadoras y senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas. En primer lugar, una moción de los honorables senadores señora Rincón, señores Araya, Chaguán, Huenchumilla y Sandoval, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que permite el pago de las pensiones de alimentos mediante la subrogación en el retiro de fondos previsionales de la Ley 21.248. En segundo lugar, ha ingresado a la comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional, viene de la Cámara de Diputados, que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamientos en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. También se recibieron el día de ayer los siguientes oficios. Del fiscal nacional, señor Jorge Abbott, mediante la cual solicita, tenga bien escuchar en la sesión de hoy, la opinión técnica de la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, señora Erika Mayra. 2. Del presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Guillermo Silva. Con el primero, remite a la Comisión informe semestral de la ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la Excelentísima Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, Juzgados del Crimen, Juzgados de Menores, Juzgados de Trabajo, Juzgados de Competencia Común y Garantía y Juzgados de Competencia Común, indicando el monto de gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión. De esta manera, la Corte Suprema da acuerdo a una glosa establecida en la Ley de Presupuestos. Y, en segundo lugar, solicita que la Comisión conozca el parecer del Poder Judicial en la discusión del proyecto de ley que la Comisión conocerá el día de hoy, permitiendo que la magistrada señora Nora Rosati Jerez ponga brevemente los lineamientos técnicos que son determinantes para la decisión.
Asimismo, hace presente que la mencionada señora magistrada es juez titular del segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y que ha trabajado en la implementación de la Ley 21.057 en el Poder Judicial y es representante de la Subcomisión de Implementación del Ministerio de Justicia por la designación de la Corte Suprema. Además, es docente de programas de formación de la ley en Comento. Y finalmente, hay una comunicación de la honorable senadora señora Rincón, mediante la cual solicita las actas certificadas de las sesiones en las cuales se discutió el proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica. Respecto a este último punto, señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, la Secretaría se comunicó con la señora Rincón y le explicó que en las comisiones no se hacen actas, sino que se realizan informes de la comisión, y en virtud de lo cual se pueden certificar informes y no actas. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la Presidente, cuenta. Don Francisco Buenchumilla. una pregunta. Escuché que hoy día hay una sesión a las 3 de la tarde. Sí, presidente. Hay una sesión especial convocada para ver la proposición que ha formulado el Ejecutivo para designar a un nuevo integrante de la Corte Suprema, el juez Mera, que ustedes examinaron. Ya se emitió el informe. Ajá. Y en la sesión del día de ayer se acordó, como corresponde con la normativa que regula esta materia, que se realice una sesión especial y está convocada de 3 a 4 de la tarde para ver ese... En la sala, entonces, ¿no? En la sala, sí. Correcto. Gracias. Gracias, presidente. Convocada para tal efecto, y también me ha ingresado ahora en la mañana, colegas, la notificación, seguramente ustedes también, que vamos a tener sesión especial por los hechos de la Araucanía, principalmente el día jueves, si mal no recuerdo, de 12 a 2 de la tarde. Son 2 sesiones especiales, una para designación de juez de la Corte Suprema y 2 por una sesión especial convocado por un grupo de senadores. Si no hay más palabras, pasaríamos a hacer una pequeña resumen de nuestra presentación del proyecto, señor secretario, y luego darle la palabra a las 2 invitadas. Sí, señor presidente. Solo para dejar constancia, la tabla del día de hoy de la sesión es para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales en los términos que indica, que es el boletín 13.630-07. Esta iniciativa tiene urgencia de discusión inmediata. A la sesión del día de hoy han sido especialmente invitados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, y el abogado de la misma división, señor Sebastián Pérez. En representación del Poder Judicial concurre la jueza del segundo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, señora Nora Rosati, y el Ministerio Público, la gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, señora Erika Mayra. Eso respecto de los aspectos procesales que tenemos que dar cuenta, y yo puedo hacer ahora, presidente, una breve relación de esta iniciativa, si le parece. Perfecto, don Rodrigo. Bueno, señor presidente, señora y señores senadores, corresponde comenzar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales en los términos que indica. Cabe recordar que la mencionada ley tiene por objeto regular la realización de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales por intermedio de entrevistadores especialmente capacitados en instalaciones equipadas al efecto, con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves con ocasión de su interacción con los intervenientes en el proceso penal. La iniciativa que ahora estudia la Comisión se inició en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que, en síntesis, lo atingente a esta relación, modifica la Ley 21.057 que fue publicada en el Diario Oficial el día 20 de enero de 2018.
y empezó a regir el 3 de octubre de 2019, transcurridos 6 meses desde la dictación del reglamento que fijó las pautas para su puesta en marcha. La primera etapa para su implementación se inició el día 3 de octubre de 2019. La segunda debiera iniciarse el 3 de octubre de 2020 y la tercera y última el 3 de octubre de 2021. El mensaje del Ejecutivo hace presente, en síntesis, que como resultado de la actual pandemia que afecta al país se ha generado una creciente afectación de la vida social que está produciendo la expansión del coronavirus, con la consecuente dictación de medidas de carácter de salud pública y control sanitario, situación que ha producido una serie de restricciones y afectaciones que limitan el desarrollo de la actividad de las personas e instituciones, alterando radicalmente su normal desenvolvimiento. En este contexto, la inminente puesta en marcha de la segunda y tercera etapa de implementación de la Ley 21.057 se ha visto seriamente impactada por la emergencia asociada a la irrupción del COVID-19 en la contingencia nacional. Seguidamente, el jefe de Estado hace presente que esta situación afecta el normal funcionamiento de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, creada por la Ley número 19.665, y la Subcomisión de Implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas. A continuación, recuerda que en las sesiones ordinarias de la Subcomisión de Implementación de la Ley, ya indicada de fechas 24 y 27 de marzo de 2020, se abordaron los nudos críticos detectados por todas las instituciones involucradas referidos a los requerimientos de infraestructura y recursos humanos indispensables para la puesta en marcha de esta ley, estimándose imprescindible solicitar la prórroga de la entrada en vigencia de las siguientes etapas, básicamente la etapa 2 y la etapa 3. Asimismo, en una sesión de fecha 18 de mayo del presente año, la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal acordó proponer una prórroga para la puesta en marcha de las etapas ya indicadas, en consideración a los argumentos expuestos por la subcomisión relativos a las dificultades generadas por restricciones impuestas a consecuencia de la emergencia sanitaria, generando inminente retraso en la disponibilidad de infraestructura, formación y acreditación de entrevistadores y sensibilización y capacitación de funcionarios o funcionarios pertenecientes al Ministerio Público, Poder Judicial, Carabineros de Chile y la Policía de Investigación. Por otra parte, el mensaje hace presente que mediante informe de fecha 26 de marzo de 2020, en idéntico sentido, se expresó la Fundación Amparo y Justicia, organización no gubernamental que impulsó en Chile la aprobación de la Ley 21.057 y que, tras su promulgación, ha actuado como representante de la sociedad civil, otorgando asesoría técnica permanente a las instituciones del sistema penal. De igual modo, el Consejo de la Academia Judicial en sesión ordinaria de 25 de marzo de 2020 acordó expresar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la imposibilidad de realizar acciones formativas exigidas por la ley de entrevistas videograbadas en los plazos que dicho cuerpo legal establece y en consecuencia de preparar al personal judicial necesario para la entrada en vigencia de la segunda zona de implementación en la fecha prevista para ello en atención a la situación de emergencia sanitaria. En vista de todas estas consideraciones antedichas, el jefe de Estado expresa que hay un diagnóstico compartido entre las distintas instituciones y organizaciones involucradas en la aplicación de la Ley 21.057 y que supone la imposibilidad de su puesta en marcha conforme a los estándares exigidos por la ley. Finalmente, el Ejecutivo hace presente que el día 4 de marzo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.212 que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 18.216 en materia de tipificación del femicidio. En dicho contexto, se suprimió el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, que hasta la fecha tipificaba dicho ilícito, pasándose a regular esta materia los artículos 390 bis a 390 del Código Penal. Dichas modificaciones no fueron plasmadas en el texto de la Ley 21.057 en circunstancia de que esta había entrado en aplicación con anterioridad. En virtud de lo anterior, presentó un texto al debate en el primer trámite en la Cámara de Diputados y durante el estudio de esta iniciativa, y luego de un largo debate y en que se escucharon a varias instituciones involucradas en esta materia, se aprobó un texto que voy a poner en breves minutos a su disposición en la
pantalla, que en primer lugar modifica el artículo primero de la ley 21.057 para agregar dentro de las figuras típicas que dan lugar al inicio, a la posibilidad de aplicar las entrevistas videograbadas en los términos en que está previsto en esa ley, las figuras contempladas en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. Entiende la Secretaría que fundamentalmente es para proteger a niños, niñas y adolescentes que han sido testigos de esos delitos, básicamente femicidio o delitos de género. En segundo lugar, el proyecto modifica el artículo transitorio de la ley para enmendar el cronograma de la implementación de la segunda y tercera etapa de la ley 21.057. Así, se precisa que la ley entrará en vigencia no como estaba previsto en 18 meses, sino que en 26 meses, se agregan 8 meses adicionales, en las regiones de Atacama, de Coquimbo, Ñuble, del Biobío, de la Araucanía y de los ríos. Luego se precisa que la ley entrará en vigor 42 meses con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial del reglamento que alude la normativa mencionada, con lo cual se aumenta 12 meses, entrada en vigencia de estas disposiciones, la aplicación plena de ellas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins y de Los Lagos. Finalmente, el proyecto de ley aprobado por la Cámara incorpora un inciso nuevo al artículo transitorio que establece que la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal deberá informar mensualmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez acerca del cronograma y estado de avance de la implementación de la Ley 21.057. Es cuanto puede informar la Secretaría, señor presidente. Gracias, secretario. Antes de escuchar a nuestras invitadas, ministro, yo sé que en algún momento va a tener que desconectarse para el proyecto que está en sala en la Cámara. ¿Alguna complementación sobre lo que ha expuesto el secretario para dar luego la palabra a nuestras invitadas? Sí, presidente, yo quisiera hacer una breve exposición para complementar lo dicho por el secretario que va Perfecto. a poder dar claridad respecto de la importancia de este proyecto. Tengo una presentación que la vamos a ir viendo con mucha rapidez. Si le parece, vamos a subir una presentación para que el secretario pueda bajar su texto comparado, porque va a ser difícil la exposición. Pero puedo desde ya iniciar. Bien ha resumido don Rodrigo, como acostumbra hacerlo, esta iniciativa, cuya propuesta busca postergar la puesta en marcha del cronograma incorporado en la ley de entrevistas videograbadas en atención a las dificultades que ha tenido su implementación. Como ustedes recordarán, esto tenía 3 etapas. La primera etapa se inició el 3 de octubre del 2019. Les recuerdo que esta ley se aprobó en enero del 2018. En abril del 2019 se aprobó el reglamento y 6 meses después entró a regir la ley en su primera etapa, que incorporaba las regiones del norte y del sur más el Maule y que corresponden al 14% de la población. Enseguida venía la segunda etapa, que es la del 3 de octubre del 2020, que, perdón, ahí se pasaron una antes, la del 3 de octubre del 2020, que abarcaba otras regiones, las que están ahí mencionadas, y que correspondían al 25%. Y finalmente, la tercera etapa está programada en la ley para el 3 de octubre del 2021, que comprendía el grueso del país, en realidad el 61% de la población. Estamos hablando de las regiones más pobladas, la metropolitana, desde luego, Valparaíso, y O'Higgins y Los Lagos. ¿Qué es lo que pasó en el intertanto? Lo que todos sabemos, se nos vino encima el estallido social, luego la crisis sanitaria, y todo eso produjo una complicación en las etapas que se debían cumplir. La primera se logró implementar bien. Todo lo que se hace
para poder instalar este sistema implica la formación de entrevistadores y de intermediadores a nivel judicial, cursos iniciales de formación especializada, salas especiales que son clave para que los niños puedan estar tranquilos, salas ambientadas, salas en donde hay espejos que son vidrio, que se pueden estar observando y que evitan la revictimización, que es la clave de este proyecto. Y luego hay que capacitar a los operadores y finalmente un programa de formación continua en donde los entrevistadores se van renovando. Los dos cuellos de botella son principalmente tener a los entrevistadores y tener la sala. Los otros son también muy importantes, pero si no tenemos esos dos, el sistema simplemente no funciona. Para poder llevar adelante todo este proceso, en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que preside el Ministro de Justicia y que integran el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional por el Ministerio Público, los dos directores y general director y director general de las policías, carabineros e investigaciones, el defensor penal, el colegio de abogados, es decir, todas las instituciones que llevan e impulsan el sistema de justicia penal se coordinan y fueron los que estuvieron a cargo de poner en marcha este sistema. Para eso se creó una subcomisión, que es la que está marcada ahí en el cuadro a la izquierda, subcomisión de implementación, con los integrantes que me acabo de referir. Y creo que esta subcomisión ha trabajado extraordinariamente bien en el impulso de esta normativa. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Bueno, para la segunda etapa se necesitaban 144 entrevistadores más 48 jueces que hacían de intermediadores en estos procesos. Ahí están las cifras de lo que cada una de estas instituciones, las instituciones son el Ministerio Público, Investigaciones, Carabineros y el Ministerio del Interior, que tiene unos entrevistadores suplentes por si acaso alguna institución lo necesita. El resultado concreto es que de esos entrevistadores, no se pudieron formar porque los cursos se suspendieron 76 de ellos, es decir, hay una brecha del 53%. Y en el caso de los jueces, esta situación fue mucho más compleja porque los cursos que se pensaban realizar no pudieron tener lugar y por lo tanto no se pudo formar ninguno. Los cursos, y este ha sido parte de los problemas, se suponen que son cursos presenciales y esto fue imposible de realizar particularmente durante el curso de este año, ¿no? Y en consecuencia no hubo posibilidades de avanzar en esta materia. Hay una planificación que está hecha, que reformuló la posibilidad de implementar tanto para la segunda etapa y para la tercera, en donde se requieren muchísimos más entrevistadores, se requieren 342 entrevistadores para formar en 32 cursos. Bueno, el resultado es que eso no ha podido cumplirse por las razones antes mencionadas. Y lo mismo ha ocurrido con la construcción de salas y su respectiva habilitación con los equipamientos especiales que se requieren. En total, para la segunda etapa se requieren de 78, en los gráficos ahí están mencionados. ¿Y qué es lo que pasó con esto? No fueron posibles de construir 27 de ellas, es decir, solamente habría disponibles para cumplir la segunda etapa 51 y lamentablemente no pueden funcionar, particularmente porque 20 de ellas son del Poder Judicial las que no se pudieron realizar. En consecuencia, de nuevo, hay una nueva planificación que ha hecho esta subcomisión, que ha trabajado, como digo, muy arduamente y que dispone la necesidad de hacerlo y los plazos en los cuales se podría cumplir con esta situación. Lo mismo ocurre con la capacitación de los operadores del sistema. El sistema opera, por cierto, con los entrevistadores que operan en las salas a través de los cursos de formación, pero en lo concreto también hay un conjunto de funcionarios en todas las instituciones que tienen que estar preparados, cómo se hacen las denuncias, cómo se aborda el tema, en fin, y eso tampoco ha podido ser llevado a la práctica por la imposibilidad de los cursos presenciales que son los exigidos por los protocolos que se establecieron para esta finalidad. Y esto, de nuevo, ha hecho una reprogramación de actividades que son las que están ahí mencionadas, que lo único que demuestran es que requerimos más plazo para poder cumplir con las obligaciones de la ley. Ahora bien, para nosotros, y quiero decirlo muy enfáticamente, y pienso que para todos los actores del sistema de justicia penal,
Esto es extraordinariamente doloroso, porque lo que significa es postergar algo que costó mucho sacar. Quienes me acompañaron en esta comisión durante algún tiempo recordarán los esfuerzos que hicimos para sacar adelante este proyecto. Me ha tocado a mí ahora desde el Ministerio impulsarlo, y la verdad es que produce excelentes resultados y tiene una gran ayuda para evitar la revictimización. Así que postergarlo constituye un dolor. En la Cámara de Diputados hubo mucha inquietud porque el proyecto originalmente proponía que la segunda etapa se postergara en un año, es decir, en lugar de entrar en octubre del 2020, entrar a regir en octubre del 2021, y la segunda etapa, que era para octubre del 2021, se postergara para octubre del 2021, sí, se postergara 15 meses más, para diciembre del 2022, el 3 de enero en realidad del 2023. Es decir, que se postergara la segunda etapa 12 meses y la tercera 15 meses a contar de cuánto estaba concebida. Y se produjo una inquietud, casi nos cuelgan por llevar un proyecto de esta naturaleza, criticaron mucho cómo era posible que esto se postergara. La verdad es que las instituciones han hecho el máximo esfuerzo. Y nosotros, asumiendo la responsabilidad, logramos convenir que el proyecto tuviera, aquí hay una lámina que lo explica con más facilidad, en lugar de los 12 meses de postergación de entrada en vigencia de la segunda etapa, tuviera solo, como se ve ahí en esta, solo 8 meses de prórroga. Es decir, en lugar de entrar el 2 de octubre del 2020, este año, que entre el 3 de junio del 2021. Y la tercera etapa, que estaba programada para el 3 de octubre del 2021, que se prorrogue un año más, es decir, el 3 de octubre del 2022. Esto es lo esencial del proyecto. Las instituciones, quiero decirles, cuando les informamos de estos cambios en la Cámara, y lo podrán atestiguar quienes nos acompañan, está la magistrada Rosati, pude advertir, ella sabe lo difícil que va a ser poder cumplir con estos plazos. Es lo que nosotros hemos comprometido, creemos que se pueden cumplir, pero no son los plazos que las instituciones querían, porque en la Cámara de Diputados no hubo voluntad para dar una extensión mayor como era la que programaba, la que proponía el proyecto original. Y adicionalmente, el otro punto que incorpora esta iniciativa, presidente, es algo muy simple, aprovechando que se está actualizando esta ley. En el intertanto, desde que se dictó la ley 21.057 que establece estas entrevistas de video grabadas, se dictó la ley 21.212 que incorpora un tipo penal del femicidio, en donde también deberían aplicarse, cuando corresponda, las entrevistas video grabadas. Como la ley 21.057 es aplicable solo a aquellos delitos que están taxativamente numerados, consideramos que era oportuno agregar en esta vuelta el delito de femicidio establecido en esta ley 21.212 al catálogo de la ley de entrevistas de video grabadas. Es una oportunidad que se ha aprovechado. Y finalmente, en la Cámara de Diputados agregaron un inciso, como lo recordaba el secretario, en virtud del cual se tiene que ir informando del estado de avance para asegurar el cumplimiento del cronograma que establece esta ley. Este es el proyecto, presidente, y la verdad es que es muy importante aprobarlo porque está claro, no puede entrar a regir en el 3 de octubre del 2020, la segunda etapa, tal cual estaba concebido. Sin embargo, creemos que este cronograma ajustado y difícil para las instituciones se puede cumplir y esperamos contar con el apoyo de esta comisión y del Senado para sacar adelante esta iniciativa y poder reprogramar toda la actividad a la luz de estos antecedentes. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrecemos inmediatamente la palabra a nuestras invitadas. Señor secretario, usted me ayuda a ordenar la exposición de las invitadas. Sí, señor presidente. Está la jueza doña Nora Rosati y también está la representante del Ministerio Público, doña Erika Mayra. Si le parece, escuchamos a la magistrado y después... Perfecto, perfecto. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. ¿Sí?
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradezco esta oportunidad a todos los señores diputados, a los señores senadores, a la señora senadora, y a usted en particular. La verdad es que se hace necesario hacer ciertos hincapiés técnicos en relación a aquello que puntualizaba el señor ministro de Justicia. En tanto, creo que la decisión, tanto el análisis del problema como la decisión del mismo en torno al proyecto que se está proponiendo, no puede tener que ver con sensaciones, sino que tiene que ver con justificaciones técnicas que se han visto, dado vuelta en un sentido y en otro y analizados pormenorizadamente por las instituciones. Y yo le voy a poner cara a esas instituciones, porque cuando uno habla de instituciones, se imagina digamos, unas construcciones enormes, y la verdad es que las instituciones, tal como lo decía el señor ministro, se concretan en personas técnicas en la materia que trabajamos. Está Erika acá. Erika Mayra es gerente de la división de víctimas del Ministerio Público. Ella trabaja en la subcomisión. Yo también, junto con varios compañeros que hoy no están acá, y con los que hemos dado vuelta a este problema precisamente por lo que dice el señor ministro, porque este tema duele, y nos duele mucho precisamente a los que trabajamos en él, porque llevábamos años trabajando porque saliera una ley en este sentido, años trabajando durante la tramitación de la ley, que tuvimos la ventaja de poder acudir a esta comisión, de hecho también en muchas oportunidades, y hemos estado días tratando de concretar esta ley en la realidad. Y por lo tanto, obviamente hay dolor, obviamente hay pesar, pero creo que el problema no puede analizarse desde la sensación de que las instituciones no han sido capaces, o la sensación de que las instituciones no se preocupan por nuestros niños, niñas y adolescentes, o de que las instituciones no pudieron prever algo tan fácil como que se prende un computador y a través de un computador puedo supuestamente capacitar a un país completo en algo que significa el cambio más grande que el proceso penal ha tenido desde el Código Procesal Penal que nos rige actualmente. Por lo tanto, yo la invitación y la solicitud que hago a todos ustedes a través del señor presidente es a mirar esto desde el punto de vista técnico, abandonando estas sensaciones de inoperancia o de alguna forma de desidia de las instituciones en relación a la implementación de la ley. Todo lo contrario, tal como dice el señor ministro, la primera etapa de esta ley ya está instalada y costó, y lo digo, y lo firmo personalmente, sangre, sudor y lágrimas instalarla. Pues esta ley que fue querida, amada, buscada y peleada por varias personas, dentro de las cuales me encuentro, es una ley sin recursos. Y creo que eso no puede funcionar ahora como una excusa, pero al contrario sí como una demostración y una prueba del empeño que se le ha puesto por las instituciones para echar a andar la ley. Por lo tanto, muy conscientes todos de que aún sin recursos el país tenía que caminar hacia el camino en el que estamos, en el fondo, que es avanzar en la protección de los niños en el proceso penal, sobre todo nuestros niños más vulnerados. Ciertos en eso, hemos puesto todo el empeño para poder hacerlo, y prueba de ello es que la primera etapa está instalada. Y lo digo con vehemencia porque durante la tramitación de la ley hasta ahora se han dicho muchas cosas que niegan esa realidad y que han malentendido la prórroga y en la necesidad y la entidad de la prórroga que se está buscando. Por eso agradezco el poder estar ahora explicándoles esto, porque no es lo mismo que enviar un informe que se pide, digamos, en un par de horas y que finalmente no se puede apreciar. Por lo tanto, creo que hay ciertas cuestiones técnicas que hay que considerar. Lo primero es que la ley lo que dibuja es un proceso penal distinto para los niños, no es ni más ni menos que eso. Y además dibuja un sistema solidario de las instituciones para poder lograr hacer andar este sistema nuevo. Y dentro de eso necesitamos estructura, necesitamos personal total en las instituciones capacitado y necesitamos un personal menor en número, pero muchas veces más y mejor
capacitado para contactarse con los niños las únicas 2 veces que el sistema quiere que podamos tener contacto con ellos. Y a eso se refería el señor ministro cuando hablaba de los cursos especializados que deben ser presenciales. Por lo tanto, ¿hay un tema en infraestructura? Por cierto que lo hay. Pues a raíz de todos los hechos que todos conocemos desde octubre hasta fines del año pasado y todo lo que ha sucedido de marzo hasta ahora, todas las planificaciones que se han hecho por las instituciones, particularmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, y como representante del Poder Judicial, subrayo el Poder Judicial que se lleva la mayor carga de construcción de salas en este sistema solidario, pues las salas que construye el Poder Judicial no son para el Poder Judicial, son para el sistema. En ese sentido, todas las programaciones que se hicieron por las restricciones sanitarias no han podido ser efectuadas. No han podido abrirse los tribunales, no han podido ir a explorarse las salas para ver dónde se habilita, dónde se construye, etc. Y en aquellas que alcanzamos a construir, que tengo el dato aquí, de hecho, porque estamos bajos en un porcentaje, diría yo, de 30-40% de las salas que debíamos terminar equipadas y habilitadas. En ese porcentaje no han podido las empresas que se han adjudicado las licitaciones entrar a las salas a hacer los equipamientos y poner los equipamientos técnicos por las restricciones sanitarias. Por lo tanto, ahí hay una cuestión puntual, clara, que requiere tiempos. Y esos tiempos, y aquí de alguna forma también quisiera hacer otro hincapié, no es elaborar, construir y habilitar todo de una sola vez. Acá vamos progresivamente avanzando, así como se instaló la primera fase, hay que instalar una segunda fase, que dobla a la primera, en entidad, en complejidad, etcétera, y en número de salas. Por lo tanto, la habilitación, el equipamiento técnico, etcétera, es algo que el Poder Judicial está instando por hacer, esperando que ciertas restricciones sanitarias se flexibilicen, de modo tal de que las personas encargadas puedan entrar a los lugares y poder hacerlo. En ese sentido, se han hecho planificaciones sobre la base de la esperanza de que eso ya hoy en día vaya ciertamente modificándose, sin considerar siquiera brotes, rebrotes y mayores problemas más adelante, con todo esto que hablan, ¿no? Que poco menos que van a llegar unas abejas asesinas y unas langostas aquí a invadirnos a todos, pensando en que todo va a llegar en algún momento a poder funcionar con cierta regularidad. Y esas proyecciones están hechas y esas proyecciones son técnicas, son número de trabajo, de salas, equipamiento, instalación y capacitación técnica de las personas que deben operar esas salas, que no son solo las del Poder Judicial, sino que también hay que hacer en esas capacitaciones invitaciones a el resto de las instituciones porque las necesitan también para hacer entrevista investigativa. Esa es una parte del problema. Y la segunda parte del problema la voy a dividir en dos, que tiene que ver con la gente del sistema. El hecho de que trabajemos todos juntos y que la ley nos haya amarrado a todos, significa que nos salimos adelante si no salimos todos. Por lo tanto, hoy en día, si el Poder Judicial construye las salas y tenemos, por ejemplo, la mitad de los entrevistadores, no salimos a flote. ¿Por qué? Porque el resto de los funcionarios no alcanza a estar capacitados. Entonces, no solo se trata aquí de que los entrevistadores estén listos, porque uno pudiera decir, mirar los números y decir, no sé, necesitan 125 jueces que entrevisten, se necesitan 70 personas más de las policías y del Ministerio Público que entrevisten, metámoslos a todos en un lugar nomás y les hacemos una capacitación y los dejamos listos. Bueno, en primer lugar, el sistema tiene que funcionar completo. Por lo tanto, si hay un error desde la toma de denuncia en adelante, arriesgamos que el resultado de las pruebas y lo que se lleva a juicio finalmente sea nulo, esté viciado. Por lo tanto, si el primero que tiene contacto con el niño empieza a cometer errores, esto es como un efecto dominó. Y todo lo que pretende la ley, que es que el camino del niño se mantenga limpio hasta el tribunal y hasta su entrevista investigativa videograbada, aparte del hecho de que se le aborde técnicamente en los lugares específicos, se nos viene abajo. Y en eso hay un problema muy particular con la contingencia, y es que no se trata de 20, ni 50, ni 60 personas, son miles de personas que el Ministerio Público, que Carabineros, que la Policía de Investigaciones tiene que capacitar. Miles y cientos de personas que desde octubre hasta ahora, y ahí hablo por Carabineros y PDI, han estado en las calles.
o encargados de todo lo que tenía que ver con la contingencia de octubre, o ahora encargados de todo lo que tiene que ver con la contingencia sanitaria. Por lo tanto, hoy en día, el decir, mire, en estos meses usted pudo haber puesto X cantidad de carabineros o de policía frente a un computador para que lo capaciten, es no entender la realidad que hemos estado viviendo este tiempo. En relación al Poder Judicial es lo mismo o peor, o sea, la cantidad de gente que hay que capacitar, y aquí voy a mi segundo punto, y el índole técnico de la capacitación. No es que yo le enseñe a los funcionarios o a los jueces una ley que sube o baja las penas, o ni siquiera un nuevo tipo penal. Hay que, perdón el ejemplo, pero es como hay que agarrarles la cabeza, vaciársela y llenárselas con todo un sistema nuevo, con un cambio de switch, que si no logramos instalarlo a nivel humano, técnicamente bien, con tiempo, no va a dar el resultado que necesitamos. Y eso hay que multiplicarlo por la cantidad de funcionarios que tiene cada una de estas instituciones. Por lo tanto, y vuelvo sobre la idea, no es mandarles un paper, como se dijo en alguna oportunidad la semana pasada, un paper para que se lo lean y quedan listos, porque no es así. Hubiese sido así, la verdad que no se hubiera necesitado que la ley tuviera 3 etapas de instalación y de implementación. Claramente es mucho más que eso. Y no solo, y lo digo con orgullo, no solo por aquello que trajimos de afuera en la ley, como es la entrevista investigativa y grabada, sino que además en esta ley y en la implementación que estamos haciendo, partiendo de cero e inventando el sistema para que funcione, en eso hemos llevado la vanguardia en lo que es el tratamiento y protección de niños a nivel de juicio oral. Hemos instalado una técnica paralela a la entrevista investigativa y eso implica instalar capacidades y destrezas en jueces y en entrevistadores de las demás instituciones. Por lo tanto, y ahí voy a mi tercer punto y voy terminando y agradezco la paciencia, es que los cursos para especializar a la gente que va a hablar con los niños y que se va a acreditar ante el Ministerio de Justicia, esos cursos se decidió por reglamento y por protocolo que fueran presenciales. Uno diría, ¿por qué? Si el Zoom lo soluciona todo. Bueno, presenciales porque esto cuando se pensó, se redactó hace 1 o 2 años atrás, a lo que se apuntó es a no perder el control del tremendo cambio que se estaba haciendo en este país. No se trata de traer algo, de además agregarle lo nuestro propio en esta especie juguera que hace la ley e instalarlo de forma superficial de tal modo de que cualquiera pudiera hacer cualquier curso por computador o por lo que sea, y que finalmente las instituciones no tuvieran a la gente mejor calificada para esto. Todo lo contrario. Finalmente, acá a lo que se apuntó es a que la formación especializada y la formación continua en el tiempo de todos aquellos que se acreditaran fuera una formación de calidad, hecha de la forma más técnica posible y presencialmente. ¿Por qué? Porque se estimaba que se estaba construyendo por primera vez un edificio que nosotros no teníamos y había que mantener el control de aquello. Ahora bien, ¿nos vamos a sentar a esperar que termine la pandemia? Claramente que no. Las instituciones, la mesa técnica, como llamamos nosotros a la subcomisión, está trabajando desde hace meses en poder girar esto. Y de hecho, la modificación protocolar a la que se refiere el ministro ya se está trabajando y antes de que esté lista, las instituciones ya estamos trabajando en la virtualización de estos cursos de especialización. Virtualización que tampoco es un proceso fácil, que no se hace de un día para el otro y que requiere tiempo, requiere recursos y requiere instruir a los instructores para que a su vez puedan ser buenos instructores en esta metodología. ¿Vamos a demorarnos mucho en eso? No, estamos trabajando para demorarnos lo menos posible, pero la construcción de este tipo de cursos especializados es algo que puede demorar 1, 2, 3 meses y el hecho de implementarla demora mucho más. Pongo, por ejemplo, el trabajo excelente que ha hecho la Academia Judicial tratando de comenzar a virtualizar la primera parte de los cursos de especialización que parte el próximo lunes para todos los jueces y ministros de la segunda fase. Y lo que llevó como resultado es que aquella semana presencial en la que los jueces venían a Santiago, todos los jueces de la etapa venían a Santiago durante una semana y se encerraban con los docentes, se convirtió en 6 semanas
de curso virtual. Por lo tanto, como tampoco es 1 a 1, esta capacitación estamos construyéndola de la mejor manera posible, pero no es algo de un día para el otro, ni es algo que lamentablemente solucione el Zoom, y que permita algo como lo que estamos haciendo ahora, porque la capacitación es bastante más profunda y como pueden ustedes adivinar, al tratarse de instalar ciertas capacidades requiere plataformas de entrenamiento y de simulación que sirvan para los objetivos formativos. Y en eso estamos tratando de construirlas y hacerlas. Por lo tanto, sobre la base de todo aquello es que hemos elaborado las calendarizaciones nuevas que se hicieron llegar al Ministerio, que la Comisión Nacional tuvo en consideración para pedir los tiempos que originalmente se habían solicitado. Y si bien estos tiempos asustan, uno dice, un año más para la segunda fase, 1 año y medio o 15 meses para la tercera fase, si bien asustan, si bien duelen, porque uno dice, ¿qué pasa con los niños en este tiempo intermedio? De hecho, duele todos los días ver cosas que pasan en Santiago que no estarían pasando en la primera etapa. Definitivamente el no hacerlo bien y el no hacerlo de la manera que responsable y técnicamente debemos hacerlo, dándole la oportunidad a todas las instituciones de estar preparadas, sí atentaría contra los derechos de los niños. Sí atentaría por el hecho de que no lo vamos a abordar bien, no vamos a tener los lugares para hacerlo, la gente con la que va a tener contacto no va a estar capacitada y peor aún, todos los errores se van a pagar en vicios procesales que pueden llevar a las nulidades de los juicios y a la necesidad de llamar nuevamente a los niños. Por lo tanto, en esto sí hay una firma de responsabilidad de todos los técnicos que trabajamos en esto y que tiene que ver con el hecho de estar preparados. Por lo tanto, los días y los meses que se han pedido no han sido de forma baladí, no ha sido de forma irresponsable, sino todo lo contrario. En ese sentido, yo lo que les solicito a todos ustedes, senadoras y senadores, a través del señor presidente, es mirarlo desde esa perspectiva. Y mirarlo desde la perspectiva de que no hay nadie, creo yo, en este país que esté más preocupado de los niños y trabajando día y noche por ellos que todos los técnicos que estamos en la subcomisión tratando de sacar adelante este cambio. Les agradezco el tiempo y sobre todo la paciencia. Gracias, magistrada, por su exposición, y pasamos inmediatamente a la exposición de Erika Mayra. Bueno, sí, disculpe. Sí, no, la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, señora Erika Mayra. Gracias, señor secretario, gracias, señor presidente. Por su intermedio me dirijo a todos los honorables senadores y senadoras de esta comisión. Saludo también al señor ministro de Justicia y a su equipo muy cordialmente, agradeciendo desde ya la excelente exposición que desarrollaron y también lo que la magistrada Rosati les ha expuesto, lo que me va a ayudar a ir probablemente a los puntos más esenciales de lo que tenía pensado comentarles el día de hoy. Les saludo también en nombre del Fiscal Nacional, agradeciendo este espacio y contándoles en primer lugar nuestra gran preocupación, que se condice también con lo que ha manifestado el Poder Judicial, de las condiciones en las que vamos a enfrentar la segunda y tercera etapa de implementación. Si me permite, señor secretario, compartir, quisiera poder mostrarles una presentación donde me voy a referir exclusivamente a lo que es relevante, dado que ya pudieron escucharse algunos argumentos técnicos que nosotros compartimos. Pero como ustedes pueden ver en esta gráfica, la implementación de la ley 21.057 es implementar, como dijo la magistrada Rosati, un verdadero subsistema dentro del proceso penal. Es el cambio más importante que se produce desde el inicio de la reforma procesal penal. Y aquí quiero ser muy enfática en algo que la magistrada Rosati también señaló. Nosotros debemos de verdad hacer un esfuerzo institucional global de todos los operadores de justicia de poder formar a todos quienes interactúan con los niños, niñas y adolescentes en la etapa de investigación y juzgamiento, como dice la ley en su artículo 1, para interactuar con los niños, evitando la victimización secundaria, reconociéndolos como sujetos de derecho y conforme a sus derechos humanos. ¿Sí? En este sentido, de verdad es un desafío sistémico de formación.
Por eso que es tan importante la posibilidad de realizar esto con cuidado, con tiempo y con el detalle que esto requiere. Como ustedes pueden ver, existe la necesidad de la creación de salas, de entrevistadores e intermediarios. Hay toda la creación de un sistema de soporte tecnológico y de almacenamiento y custodia de las entrevistas investigativas. Ustedes saben que se regula precisamente sanciones penales por la pérdida o mal uso de estas entrevistas investigativas, y también se requiere la capacitación general, y también se incorporan nuevos trámites como la evaluación previa de los funcionarios de las unidades de víctimas para verificar si los niños están en condiciones de participar en una entrevista investigativa. Como ya se dijo, se echó a andar la primera etapa de implementación para el 14% de la población en las 6 regiones y para el 15% de las víctimas. Les quiero mostrar brevemente también para que se pueda apreciar, como dijo la magistrada Rosati, que no es que no hicimos nada, no es que no trabajamos, estuvimos trabajando fuertemente en la implementación de la primera etapa que empezó el 3 de octubre y como ustedes pueden ver en la gráfica, pudimos realizar hasta junio del presente año, entre 3 de octubre y junio del presente año, 1.109 entrevistas investigativas, las que, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, bajan de manera importante, pero no se suspenden durante el periodo de pandemia, tanto por resguardo sanitario de los niños como de los funcionarios que participan en estas entrevistas investigativas. Aquí pueden observar los resultados de la primera etapa, por ejemplo, en relación a las entrevistas investigativas realizadas por porcentaje de institución. Los entrevistadores del Ministerio Público realizaron un 44% de entrevistas, de la PDI un 30%, de Carabineros un 20%, Ministerio del Interior 4,3%. Eso era una visión para que ustedes puedan observar cómo hemos ido avanzando hasta el minuto. En relación a la segunda etapa, que es la que nos convoca y la que nos afecta más directamente, que afecta a las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos, atiende al 25% de la población y al 29,8% de las víctimas que son usualmente afectadas por los delitos que contempla esta ley. En relación al compromiso de salas de entrevista investigativa, como bien señaló la magistrada Rosati, por disposición del artículo 20 de la ley, todas las instituciones que participamos en esto debemos contribuir a las salas. Para esta etapa se pidió un compromiso territorial para poder dar cobertura a todos los niños en los lugares donde ellos viven, de 80 salas de entrevista investigativa. Por lo tanto, el Ministerio Público comprometió 23, Carabineros y la PDI no comprometieron salas y el Poder Judicial comprometió 57. De estas salas, el Ministerio Público logró realizar durante el año 2019 16 salas de entrevista investigativa que se encuentran operativas. Durante el año 2020 estamos realizando 6 y durante el año 2021 nos resta realizar una. Todo ello, como bien dijo la magistrada Rosati, si es que nos permite la situación sanitaria seguir avanzando en la implementación. Pero hasta el minuto, por lo menos en lo que llevamos avanzado, creemos que sería posible contar con estas salas para la implementación. Aquí se observa regionalmente cuáles son las salas que se encuentran operativas en cada región de la segunda etapa y cuáles son las que faltan. De todas formas, yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes después lo puedan revisar. Quisiera aquí hacer hincapié en un aspecto muy relevante, y esto grafica lo que dijo la magistrada Rosati. Esto muestra lo que pasó en el Ministerio Público en relación a la formación especializada de entrevistadores, pero también grafica lo que pasó en las otras instituciones y que ustedes pueden ver claramente expuesto en los oficios que cada institución remitió a la Cámara de Diputados con fecha 13 y 14 de julio del presente año, que posteriormente voy a citar. ¿Por qué pusimos esta presentación con todos los cursos iniciales de formación especializada que el Ministerio Público tenía programados? Para que ustedes puedan comprender que nosotros comenzamos la formación de entrevistadores que requiere esta ley de manera expresa, con anticipación en agosto de 2019, una vez que pudimos terminar la formación de los entrevistadores de primera etapa. Si ustedes se fijan, teníamos programados 6 cursos iniciales de formación especializada de entrevistadores, que, como les decía, no es un capricho nuestro, están regulados y establecidos en la ley y en el reglamento.
con sus estándares que son presenciales, según entendemos del artículo 24A y 24B del reglamento, ¿sí? En ese sentido, mostrarles, por ejemplo, que nosotros logramos realizar los cursos iniciales previstos para agosto del 2019, octubre del 2019, y en noviembre tuvimos que suspender, a raíz del estallido social, el curso número 3. Como ustedes pueden ver y la flecha indica, logramos traspasar este curso para enero del año 2020 y logramos entonces formar los entrevistadores que estaban programados para esa fecha. Pero el curso inicial programado para diciembre se reprogramó, también por estallido social, para marzo de 2020. Empezaba específicamente el lunes 16 de marzo, fecha en que justamente se declaró de alguna forma la transversalización de la pandemia y la agudización de los contagios, y por lo tanto tuvimos que suspenderlo el día antes, con gente que incluso se encontraba viajando desde regiones. Entonces tenemos que el CIFE de diciembre se traspasó a marzo y no se pudo realizar. Nosotros cuando empezamos a ver la situación de cómo estaba avanzando, teníamos programado originalmente en la línea de arriba, ¿no es cierto?, el CIFE número 5 para enero 2020, especulamos que podía ser posible realizarlo y así le avisamos a las regiones de la implementación en el mes de abril, y el CIFE que estaba programado para mayo también lo íbamos a mantener en el mes de mayo. Sin embargo, en razón de lo ocurrido con la pandemia, no pudimos realizar los 3 cursos que nos restaban, es decir, el número 4, el 5 y el 6, programados para marzo, abril y mayo del año en curso. En este sentido, tuvimos un déficit de producción de 3 cursos de entrevistadores para esta ley. Esto mismo, si ustedes revisan los oficios que voy a citar a continuación, de, por ejemplo, Carabineros de Chile y la PDI, el oficio 714 de 14 de julio que enviaron a la Cámara, usted puede observar que señalan que el primer curso que tenían destinado para la segunda etapa de implementación, previsto para octubre del 2019, y el segundo curso previsto para diciembre del 2019, fueron suspendidos. No se quedaron igual que nosotros en los laureles, sino que lo reagendaron y lo pudieron hacer en la primera quincena de marzo, logrando egresar 8 entrevistadores de Carabineros. Sin embargo, el segundo curso no lo pudieron retomar, lo tenían previsto para mayo y un tercero para agosto, ambos fueron, digamos, suspendidos en forma indefinida. Por lo tanto, Carabineros de Chile entonces le resta formar entrevistadores que no pudieron en esos cursos. Lo mismo informa la PDI en el ordinario 224 de 13 de julio a la Cámara, donde manifiesta en su punto 3 efectivamente que tuvieron que suspender con motivo de estallido y COVID los cursos iniciales de formación especializada para sus entrevistadores. Ambos, igual que la Academia Judicial, manifiestan, en concordancia con lo que ha manifestado la magistrada Rosati, que estos cursos se han definido tanto por el reglamento como por los estándares que establece la ley, se entendieron cursos presenciales, y por lo tanto es importante considerar que el hecho de la pandemia no permitió realizarlos como se habían diseñado y previsto cuidadosamente. Aquí quiero hacer un hincapié bien importante, distinguidos y honorables senadores y senadoras. Para realizar un curso de entrevista investigativa, lo que se requiere es poder instalar una competencia en los entrevistadores. Y les voy a poner un símil que les va a ser muy probablemente fácil de asimilar. Ninguno de nosotros ha aprendido a manejar ni a nadar leyendo un libro o viendo un video, ¿cierto? Se ha requerido práctica, y práctica que implica la asistencia de un maestro para lograr adquirir competencias y destrezas de esa naturaleza. Así como he sido miembro de la subcomisión de implementación y estoy a cargo de la implementación de la ley 21.057 en el Ministerio Público, también quiero contarles que fui fiscal de la especialidad de delitos sexuales y también fui entrenada en el protocolo de NIT, que es el protocolo base para realizar la entrevista investigativa videograbada. Esto implica que uno tenga que enfrentarse a un niño, niña o adolescente sin ponerse nervioso,
en condiciones de ser acogedor con ese niño, generando un vínculo que le permita al niño sentirse cómodo, no sentirse victimizado en esa interacción. Además de ello, lograr obtener la información de parte de ese niño sin ser inductivos, es decir, sin ponerle nosotros la información que queremos obtener, sino que favoreciendo la escucha y que él la pueda entregar desde su experiencia, ¿no es cierto?, conforme al principio de objetividad también, obteniendo la información necesaria para los tipos penales que se están investigando, muchos de ellos muy complejos, como trata de personas, delitos sexuales, delitos violentos, ¿no es cierto? Realizar todo ello exitosamente, además siendo grabado por una cámara, manteniendo la atención del niño y logrando terminar la entrevista de una manera satisfactoria y acogedora con él. Como pueden ver, es algo extremadamente complejo, es un desafío técnico importante, por lo tanto, la subcomisión ha tenido forzosamente que avanzar y que pensar en cómo va a realizar la virtualización de estos cursos y además creemos con convicción que todos los entrevistadores que realicen un curso virtual van a requerir un reforzamiento de entrenamiento práctico. Creemos que los plazos que están contemplados actualmente en el proyecto no van a permitir ese aspecto. Así que nos parece importante darlo a conocer y tener conciencia de aquello. Esto puede efectivamente, como dijo la magistrada Rosati también, abarcando un poco más ampliamente el tema de las denuncias que después voy a tocar, pero esto puede también redundar en la impunidad y en la dificultad también de abordar adecuadamente estos casos, cosa que al Ministerio Público, por supuesto, le preocupa sobremanera. En relación a la formación de entrevistadores, entonces, habíamos comprometido, en la columna de la izquierda se puede observar, el Ministerio Público 77 entrevistadores, la PDI 31 entrevistadores y Carabineros de Chile 30, lo que hace un total de 138, y la diferencia con 144 son 6 que subsidiariamente forma el Ministerio del Interior. Y queda por formar 70, ascendiendo una brecha de 53 entrevistadores. Ahora les vamos a mostrar qué es lo que hemos diseñado para el proceso de formación de cara a la situación en la que nos encontramos, y hemos trabajado intensamente. Para ello nos hemos reunido también con la Academia Judicial y compartido la experiencia. La Academia Judicial nos transmitió que para poder virtualizar una semana de curso inicial de formación especializada han trabajado 4 meses, ¿sí? Y nosotros habíamos empezado previamente a realizar ese mismo trabajo, habíamos adelantado un tramo, pero el desafío, como les decía, de transmitir competencias de la naturaleza que se requieren para realizar este trabajo, hace que este desafío implique mucho más tiempo y por lo tanto creemos que es posible desde la Academia de la Fiscalía y también trabajando con la Academia Judicial, por lo menos para el Ministerio Público, tener listo este curso con diseño online en el mes de enero del año 2021. Teniendo en consideración que la entrada en vigencia de la ley sería en junio del 2021, ustedes pueden observar que estamos en una situación bastante apremiante en este sentido. Aquí hay una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que les puede mostrar que el CIFE, el curso inicial de formación especializada online, el primero se realizaría entre los meses de febrero y marzo, coincidiendo con lo que dice la magistrada Rosati. Un curso de 15 días hábiles, que era el curso que se hacía en forma presencial, pasa a desarrollarse en 6 semanas, para después requerir 2 semanas de evaluación por parte de los instructores y luego el proceso de acreditación. Por lo tanto, el curso inicial que nos falta, como les decía, nos faltaron 3 que realizar. El curso inicial número 1 restante se haría entre febrero y marzo, el segundo entre abril y mayo y el tercero entre junio y julio. Por lo tanto, en régimen entraríamos con un déficit de entrevistadores para esta etapa. Como ustedes pueden ver también en la línea que se encuentra debajo de la flecha de acreditación, estas personas van a contar con una resolución notificada de su acreditación como entrevistadores en el mes de mayo de 2021 el primer curso,
julio de 2021 el segundo y agosto de 2021 el tercero. Esto porque en el artículo 39 del reglamento de la ley 21.057 se establecen los plazos para la acreditación, y además, habiendo revisado el proceso de acreditación que se realizó el año pasado para 77 entrevistadores del Ministerio Público, el tiempo promedio de acreditación del Ministerio de Justicia fue de 5 semanas. Así que, teniendo presente esos tiempos, es que podemos decir responsablemente que empezaríamos el 3 de junio con un déficit de por lo menos 24 entrevistadores a la entrada en vigencia, y esto solo en relación al Ministerio Público. Aquí quiero poner un segundo tema que la magistrada Rosati también manifestó, que me parece importante que ustedes puedan considerar. Si no llegamos todos, esta reforma no funciona. Hay que pensar que es lo mismo que cuando se implementó la reforma procesal penal. Si la Defensoría no estaba capacitada, si los jueces no estaban capacitados, no se podía comenzar. Si aquí no llegamos todos, tampoco. Los que van a sufrir el perjuicio van a ser los niños y las investigaciones criminales, cosa que por supuesto no puede ocurrir. En este sentido, no tenemos conocimiento de cómo se encontrarían, más allá de los oficios que, como les dije, cada institución envió a la Cámara, que me permito respetuosamente sugerir que los pudieran revisar o escuchar a las otras instituciones, pero en rigor no tenemos conocimiento de cuándo van a iniciar, por parte del Ministerio Público me refiero, nuevamente la formación de los entrevistadores restantes y todo el resto del trabajo que hay que realizar. Bueno, aquí hay un panorama general donde se agrega en la segunda línea el programa de formación continua de los entrevistadores de la primera etapa, que ya empezó en el mes de marzo y que también es responsabilidad de los mismos instructores que están virtualizando los cursos iniciales de formación especializada, y luego hay que iniciar el programa de formación continua de los entrevistadores de la segunda etapa que se encuentran formados y que queremos acreditar. Bueno, eso en relación a los entrevistadores y a la formación especializada. Es muy relevante poder realizar jornadas de sensibilización, gestión del cambio y capacitación, que el año pasado fueron una experiencia tremendamente exitosa, la hicimos de manera interinstitucional. Cada institución que forma parte de esta reforma, viajamos en conjunto, en equipo, hicimos jornadas de simulaciones de juicio oral que fueron muy bien realizadas por el Poder Judicial con la participación de todos nosotros. Trabajamos nosotros desde la Fiscalía, la comunidad de entrevistadores de niños, niñas y adolescentes de esta ley, y así una serie de actividades que nos permiten lograr realizar este cambio cultural. Esto no es solo un cambio de un artículo, es un cambio cultural. Así como hemos visto que los operadores de justicia requieren avanzar en la perspectiva de género a raíz de casos recientes, es lo mismo en relación a los casos de niños, niñas y adolescentes. Pues bien, nosotros, como ustedes pueden observar en la línea rojo oscuro de arriba, teníamos programadas estas actividades también de forma interinstitucional entre octubre de 2019 a junio de 2020 y de manera presencial. Sin embargo, todo eso se tuvo que suspender y reprogramar en modalidad online para los meses de agosto a mayo del 2021, y ahí se puede observar que se requiere realizar jornadas con los fiscales regionales y los equipos directivos, jornadas con fiscales y jefes de administradores de las fiscalías locales, jornadas con fiscales y abogados que no son entrevistadores y deben litigar estos casos, jornadas con profesionales de URAVIT que deben realizar el trámite de evaluación previa establecida en la ley, así como una especial atención conforme a las normas de esta ley, y también jornadas con funcionarios administrativos y técnicos desde el recepcionista de la fiscalía hasta el fiscal regional. En este sentido, como les decíamos, esto requiere entonces un nuevo trabajo que se está haciendo ahora de manera online. En relación a la tercera etapa ahora, hacer presente, esto es más breve, pero se refiere esta tercera etapa a las regiones de Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins y Los Lagos. Esto es el 61% de la población y el 55% de las víctimas del catálogo de los delitos que contempla esta ley. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar que la cantidad de personas a formar por cada institución es muchísimo mayor. En relación a nuestro probable proyecto, digamos, cronograma, de formación, de salas de entrevista investigativa, nosotros ya comenzamos a avanzar en las salas de la tercera etapa
para en este año 2020 en 4 salas, y luego tenemos proyectado en el año 2021 realizar 8 y en el año 2022 realizar 6 salas para estar listos para la entrada en vigencia. Y en relación a la formación de los entrevistadores de la tercera etapa, se proyectan, todavía no está afinado el cálculo totalmente, pero se proyecta que se van a requerir 113 entrevistadores de la Fiscalía y 113 entrevistadores de las policías. Tenemos que empezar a formarlos terminando la formación de los entrevistadores de segunda etapa, por lo tanto, entre agosto y enero del 2022 esperamos formar 36, durante el año marzo 2022 a septiembre de 2022 otros 36, y así sucesivamente hasta terminar. Quisiera también hacer presente que las mismas actividades de sensibilización, gestión del cambio y capacitación deben realizarse para esta tercera etapa en los plazos que tenemos para trabajar, que ya hemos visto. Y quisiera destacar algo muy importante que manifestó también la magistrada Rosati. Por ejemplo, el artículo 4 de esta ley establece específicamente que se modifica la toma de denuncia. Esto es muy crítico para el Ministerio Público, porque como bien dijo la magistrada, errores en la toma de denuncia que es una nueva forma de realizar las cosas completas, según el artículo 4 y el protocolo respectivo que establece la ley. Errores en eso pueden incidir incluso en una nulidad o en desvirtuar el testimonio de un niño con las perniciosas consecuencias que eso puede acarrear. Y al respecto, por ejemplo, citar el oficio 714 de Carabineros de Chile, que manifiesta en su letra C que solamente para la segunda etapa de implementación tienen que formar a 1.738 funcionarios policiales que a la fecha no se encuentran formados para la toma de denuncia. Y para la tercera etapa, 4.780 funcionarios de Carabineros que deben ser capacitados en toma de denuncia, para que puedan comprender la envergadura de este cambio. Y también lo propio informa la Academia Judicial en la tercera etapa de implementación, señala que debe formar a más de 500 jueces. Por lo tanto, reitero lo relevante de considerar que esto es una reforma sistémica, que si no llegamos todos, los jueces que no sepan, por ejemplo, que no hayan recibido la capacitación que está realizando la Academia Judicial, cuando tengan que fallar estos casos, probablemente los van a fallar de manera inadecuada. No van a conocer los términos técnicos de esta ley. Así que para nosotros transmitirle entonces la tremenda preocupación que nos trae los plazos que se están manejando de 8 y 12 meses, decirles que la subcomisión completa respaldó los plazos de 12 meses de ampliación de postergación para la segunda etapa y 15 meses para la tercera etapa con sus informes técnicos. Sabemos que eso puede ser y es un dolor para todos nosotros y probablemente también para ustedes, pero queremos que estén conscientes de las consecuencias que implica una reducción en eso, que ya desde nosotros podemos declarar que vamos a empezar con un déficit de entrevistadores, no así de salas, y así pudieran, digamos, yo no estoy en condiciones hoy día de informarles qué ocurre con el trabajo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile en cuanto a la capacitación de tomadores de denuncia o en la reanudación de sus programas de formación especializada, de manera tal que creo que sería también responsable poder escucharlos y poder tomar una decisión técnica informada para la continuación de la tramitación de este proyecto de ley. Desde ya les agradezco muchísimo su atención y quedo disponible para cualquier duda o pregunta que nos puedan realizar. Muchas gracias. Gracias, Erika, por la presentación. Ofrezco la palabra. Estamos en el límite. Yo creo que esto es un proyecto que tiene discusión inmediata. Tenemos la mejor voluntad. Vamos a prorrogar la sesión por 20 minutos y ofrezco la palabra. Yo creo que han sido muy buenas las exposiciones de las dos invitadas y lo que el ministro nos ha clarificado. Ofrezco la palabra, estimados colegas. La senadora Vesperger, presidente. Luz tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradezco todas las presentaciones, efectivamente, extremadamente claras, y comparto todas y cada una de ellas. Solo, presidente, me queda una duda.
y es el respeto, si con estas postergaciones, creo que sí, pero no lo tengo muy claro por si se cuenta desde la publicación de la ley o desde la aprobación del reglamento, si se cumple el inciso final del artículo 77 de la Constitución que señala o permite, ¿no es cierto?, la gradualidad de la implementación de las leyes en las distintas zonas del país, pero que el plazo total de ellas no puede superar los 4 años. Entonces, yo creo que sí se cumple, pero quisiera estar seguro de ello si con estas postergaciones se cumple esos 4 años en la implementación total de la ley en el país. Eso, presidente, gracias. Gracias. Acumulemos un par de preguntas de los colegas para ver si nos puede responder el ministerio o nuestros invitados. Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestros invitados y a los expositores del día de hoy. Pues, bueno, simplemente decir que yo voy a respaldar esta iniciativa porque claramente cuando aprobamos esto en el Congreso nos estuvieron a la vista una serie de situaciones que no eran previsibles en esa época, lo que fue el estallido social y mucho menos la pandemia que hoy día está afectando al país. Yo solamente tengo una consulta, escuché atentamente al ministro, a la magistrada Rossetti, al Ministerio Público, de que este es el calendario que a ellos les ajustaría a fin de poder cumplir con los plazos. Entonces, a mí sinceramente me gustaría poder tener la certeza de que si se prorroga la ley, en estos plazos se van a poder cumplir las puestas en marcha en las regiones que quedan, o eventualmente tendremos que dejar abierta la puerta de una nueva prórroga. ¿Por qué digo esto? Porque nadie tiene mucha claridad respecto de qué es lo que va a pasar con la pandemia del coronavirus en los días inmediatos. Hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, que iniciaron un proceso de confinamiento, pero ya están anunciando que debido a los rebrotes que han habido, probablemente vuelvan a etapas de confinamiento. Entonces, como no hay, entre comillas, como un calendario claro de cuándo vamos a salir de la pandemia, a mí lo único que me preocupa es que tengamos esta prórroga y probablemente en 6-7 meses más tengamos que volver a discutir una prórroga. Entonces, mi preocupación es que si este calendario lo ajusta respecto a la situación actual o eventualmente podríamos tener una segunda ley de prórroga en esta materia, presidente. Gracias, Pedro. Francisco. Senador Galilea, presidente. Presidente. Rodrigo y después Francisco. Muy bien. Gracias, presidente. También quiero agradecerle las exposiciones a la magistrada Rosati y a Erika. Yo creo que estamos parados donde estamos parados porque todos tienen claro de que las condiciones para generar la infraestructura y sobre todo para preparar al recurso humano, que como bien explicaba Erika, no es llegar, pasarle un manual y listo, sino que es una cosa sumamente compleja, saber entrevistar a los niños, no inducirlos, que en un ambiente de confianza sean capaces de decir lo que tienen que decir, es algo delicado, complejo y que requiere una preparación especial. El proyecto de ley habla en la práctica de 8 y 12 meses. En las últimas palabras que dijo Erika, aparentemente hay otros de opinión de que sean en vez de 8 y 12, 12 y 15. Entonces yo, para ser bien breve y conciso y ir al punto, yo le quería preguntar al Ministerio de Justicia si es que el 8 y 12 se ve muy ajustado o si se toma también algunos márgenes previsibles, dado los rebrotes y las complicaciones que pueden seguir habiendo, como para que esto llegue a puerto razonablemente bien. En esto yo siempre soy partidario de poner metas exigentes, pero no imposibles, por así decirlo. Entonces, simplemente si es que el Ministerio tiene la total confianza en que las prórrogas de 8 y 12 son suficientes, bien, pero si es que hubiese ahí algún margen de duda, quizás podría haber algún espacio de afinar estas dos prórrogas. Así que quería hacer esa consulta bajo esos criterios. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Francisco Buenchumilla. Presidente, yo después de haber escuchado a Erika Nora y al ministro, estoy en condiciones de votar favorablemente este proyecto. Respecto de los plazos, yo entiendo que se estudió bien esto,
pero si el gobierno estima flexibilizar esto, no tengo ningún inconveniente. No sé si se pudiera introducir algún inciso o algún artículo que permitiera que se pudiera dar esta flexibilidad sin necesidad de dictar una nueva ley. No sé si pudiera hacerse a través de un DFL, tengo la duda, si afecta o no los derechos fundamentales, la limitación que nos coloca la Constitución respecto de una delegación de facultades. Pero si quedaran cortos, a lo mejor pudiera buscarse alguna fórmula. Pero quedo abierto a lo que diga el gobierno y voy a votar favorablemente todo este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Yo me sumo a los mismos elementos. Dos cosas antes de contestar. Ministro, no lo veo completamente por la pantalla, pero sé que está ahí. Como estamos en el límite del tiempo, yo creo que hay consenso en la importancia de votar este proyecto, está con discusión inmediata. Yo lo que recabaría el acuerdo si estamos en condiciones de votarlo al finalizar las intervenciones o las preguntas que se han hecho puntualmente. Yo me manifiesto también en esa línea. Creo que ha sido contundente la amplitud, la necesidad, la justificación. Solo una observación que creo que hacían dos senadores de si no vamos a necesitar luego una siguiente prórroga, si es bueno consignarlo acá o abrimos el debate en una posterior norma. Solo ese tema. Por eso abro un poquito la discusión en eso para que zanjemos el término de esta sesión, si vamos a votar o vamos a requerir otra sesión. Ofrezco la palabra, colega, sobre eso. Presidente. Pancho. De lo que yo he escuchado a todos los senadores, yo creo que hay unas dudas que pudiera perfectamente resolverlas el señor ministro, porque no son dudas en relación con lo sustantivo del proyecto. Y por lo tanto, yo soy partidario que votemos hoy día inmediatamente y lo despachemos. Sí. Simplemente. Sí. Eso. Senadora Vesperger. Luz. Presidente, simplemente en la misma línea del senador Guanchumilla, yo creo que las exposiciones han estado clarísimas. Yo también estoy en condiciones de, ojalá pudiéramos votar en esta sesión. Perfecto, creo que estamos en esa línea. Escuchemos al ministro y tomamos la decisión. Señor ministro. Gracias, presidente. Agradezco también las exposiciones que se han hecho y que muestran la complejidad del tema y la necesidad de la prórroga. Ahora, sobre las consultas, son básicamente dos temas. Uno, la primera, la de la senadora Vesperger, respecto a si estamos o no dentro de los 4 años. Estos 4 años se cuentan desde que se empezó a aplicar, desde que empezó vigencia la ley. Esto es el 3 de octubre del 2019, la estamos prorrogando hasta el 3 de octubre del 2022, por lo tanto, estamos dentro de los 4 años. Son 3 años lo que está tomando la gradualidad que se ha previsto. Se ha extendido, eran 2, se extendió en 1 año más, pero estamos dentro de los plazos constitucionales a los que ella se refirió. Y respecto de la segunda inquietud que han hecho presente, todos los senadores que han hablado, el senador Galilea, el senador Guanchumilla, usted mismo, presidente, mi impresión es que, no es fácil. Las instituciones, y con razón, han pedido más tiempo. Por eso que el proyecto originalmente prorrogaba en 12 y 15 meses las entradas de la segunda y la tercera etapa respectivamente. En la Cámara de Diputados, el ánimo de poner en marcha esto hoy día fue de tal envergadura que hubo algunos que incluso votaron en contra del proyecto de ley, a sabiendas de que eso era obviamente imposible, y planteaban la idea de una prórroga de 6 para la segunda etapa y 6 meses más para la tercera. Nosotros creemos que los plazos son posibles de cumplir, presidente. Yo creo que haciendo un esfuerzo, porque para la segunda etapa ya hay bastante avanzado. Hay salas construidas, hay formaciones de entrevistadores hechas y por lo tanto se puede avanzar. Además, parte del proyecto consiste también en utilizar en forma compartida los elementos. Si no están todas las salas construidas,
Se comparten las salas, por ejemplo, las que tenga hecha Carabinero o el Poder Judicial por el Ministerio Público. La idea es aprovechar al máximo los recursos y en ese sentido pensamos que vamos a alcanzar a cumplir con los plazos. Y adicionalmente vamos a modificar el protocolo que establece la presencialidad en los cursos para facilitar los cursos vía remota y por lo tanto vamos a tener ahora la garantía de que esos cursos se van a poder hacer. Hemos conversado con las distintas instancias, la Academia Judicial que hace la formación para los miembros del Poder Judicial. Yo creo, presidente, que sí, que es posible. Es como todas las cosas, es difícil dar la certeza absoluta, pero yo me atrevería a decir que sí, que con 8 o 12 se puede cumplir el compromiso de prorrogar y entrar a tiempo para así tampoco no demorar en exceso la necesaria vigencia de esta iniciativa. Gracias, presidente. Su micrófono, presidente, está apagado. Gracias, ministro. Yo creo que hay consenso y como presidente voy a poner en votación el proyecto porque creo que avanza en eso. Y antes de eso, si alguna de nuestras invitadas quisiera hacer algún comentario breve o alguna precisión, le agradecería eso para luego, señor secretario, tomar la votación sobre lo que se nos somete a discusión. La jueza doña Nora Rosati quiere intervenir, presidente. Nora y Erika en ese mismo orden. Ya. Gracias, señor presidente, y por su intermedio trato de aclarar un poco aquello que plantea la senadora y los señores senadores, un poco en relación a lo que decía el ministro. Efectivamente, los plazos inicialmente solicitados por las instituciones fueron de 12 y de 15 meses, dada la envergadura de la tercera fase. Ahora, esto no quiere decir que la tercera fase se empiece a trabajar justo cuando termina la segunda. La verdad es que los plazos que actualmente nos plantea el proyecto de 8 y 12 meses generan la necesidad de superponer los trabajos, pese a que es el mismo grupo técnico el que tiene que hacerlo. Ahí doy el dato para claridad de todos ustedes, es que en el caso de la construcción y habilitación de salas, eso es algo que el Poder Judicial, en lo que es segunda etapa, podría llegar a los 8 y 12 meses con todas las salas habilitadas. Ahora, haciendo un esfuerzo y considerando, sin holguras, eso quiero explicar, sin holguras, considerando que las reprogramaciones se van a poder cumplir todas. Y en el caso de la capacitación que hace la Academia Judicial por mandato de la excelentísima Corte Suprema a todos los jueces y ministros del país y de los cursos de especialización que además hace, la Academia ha informado, y eso estaba en el informe también a la Cámara, ha informado que puede llegar a un 83-85% de capacitación a los jueces de la segunda etapa en relación a los jueces que debiese acreditarse y un 78% en el caso de la tercera etapa a aquellos jueces que debiesen acreditarse, porque en la segunda etapa, como se explicaba, es alta la cantidad de jueces que deben acreditarse, en este caso son 133 jueces, y pensando que los cursos de acreditación son bastante extensos, y antes de hacer el curso de acreditación los jueces deben hacer el curso que llamamos básico, que es el que se empieza a impartir ahora online a partir de este día lunes y que demora 6 semanas. Por lo tanto, tomando en consideración la academia, todas aquellas complejidades y el hecho que vamos a construir ahora digitalmente el curso de especialización con las prácticas simuladas para las acreditaciones, no llegaríamos al 100% en el caso de los 8 y los 12 meses, sino que tendríamos que, una vez que se inicia, por ejemplo, la segunda etapa, debiésemos seguir tratando de llegar al porcentaje que se debe cumplir pasado ese tiempo, y lo mismo y con mayor razón nos pasaría con la tercera etapa. Eso en relación a las acreditaciones de los jueces para que puedan hacer las intermediaciones de las declaraciones judiciales. En relación a las capacitaciones de los 150 jueces de la segunda etapa,
y, perdón, 211 jueces de la segunda etapa y 525 de la tercera etapa. La academia va a hacer un esfuerzo bastante grande para poder llegar al total de las capacitaciones básicas, y la corporación también lo va a tratar de hacer con los funcionarios, porque también ahí yo les indicaba que había 1.150 funcionarios de la segunda fase y 1.500 de la tercera. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿está con holgura el plazo de 8 o 12 meses? No. Esos plazos no están con holgura porque llegamos a ellos con un 80-85% del trabajo hecho, quedando un resto para pasado el inicio. Y eso no es porque no se pueda hacer, atendido lo que indica el señor ministro en el sentido de la urgencia de que esto entre en vigencia, absolutamente compartida por toda la mesa técnica, sino por el hecho que al estar tan justos los plazos, cualquier otra cosa, que es un poco lo que decía la senadora, cualquier otra cosa que ocurra entre medio y que haga un desfase de 3 semanas, un mes, va a alterar de sobremanera el calendario. Eso quería explicar. Muchas gracias por haberme escuchado y haberme dado la oportunidad. Gracias, magistrado. Erika tiene la palabra. Doña Erika, tiene que activar su micrófono. Muchas gracias, señor presidente y señor secretario. Por su intermedio, entonces, me dirijo de nuevo a la comisión para hacer presentes solo 2 puntos que me parecen muy importantes. Declarar, como ya lo hicimos a través de nuestra presentación, que con los plazos que estamos contemplados en este proyecto de 8 y 12 meses, nosotros, por ejemplo, en relación a entrevistadores, empezamos la segunda etapa con 24 menos. Eso tiene un impacto precisamente en la gestión de esta ley y en distintas aristas que hemos analizado. No me voy a extender más de eso, pero eso para ponerles un ejemplo, como dijo también la magistrada Rosati, que no alcanzamos con los plazos a estar al 100% como quisiéramos. En segundo lugar, respecto de las salas, nos parece relevante también indicar que nos preocupa que pueda implicar traslados de niños, niñas y adolescentes por territorios más extensos para poder llegar a una sala de entrevista, porque no se pueden hacer entrevistas investigativas si no es en la sala que establece esta ley, para que se tenga también presente. Ahora bien, dicho esto, quisiera señalar que también comparto con el señor ministro de Justicia que hay que hacer un esfuerzo, todos lo estamos haciendo, muy preocupados porque esto se concrete a la brevedad, y en este sentido considero muy prudente y razonable la propuesta que ha manifestado el honorable senador Huenchumilla, en el sentido de quizás generar una indicación o algún texto que permita contemplar desde ya que en el evento de ocurrir alguna situación que pueda implicar la necesidad de volver a prorrogar esté desde ya contemplado en el texto. Es la sugerencia que me atrevo respetuosamente a hacer a la comisión, considerando además que los 8 y los 12 meses se entienden ajustados y se entienden también si es que todas las circunstancias que estamos viviendo nos permiten realmente avanzar en los términos que hemos programado. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Señor secretario, estimados colegas, si le parece, vamos a poner en votación el proyecto que se nos somete a discusión. Señor secretario. Sí, señor presidente, de conformidad con el artículo 127 del reglamento y dado que esta iniciativa tiene discusión inmediata, corresponde votarlo en general en esta sesión y además después iniciar la discusión en particular del mismo. Entonces, lo primero que hay que votar es la idea de legislar y después examinar cada una de las enmiendas si ustedes quisieran hacer alguna modificación al respecto. Entonces, de conformidad con lo anterior, presidente, se pone en votación en general esta iniciativa. En votación. Ya. Senador Araya. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Vesperger. A favor, señor secretario. A favor. Bien. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Ya. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación en general, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada esta iniciativa de ley. Vamos a ver. Aprobado en general. Ya. Vamos a ver. En particular. Ya.
La primera enmienda recae en el artículo primero de la Ley 21.057. El texto aprobado en primer trámite constitucional intercala en el inciso primero del artículo primero, a continuación del artículo 390, las menciones a los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. El artículo primero dice: objeto de la ley. La presente ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de los delitos contemplados en los párrafos, y menciona los delitos, y a continuación del artículo 390 agrega las figuras del 390 bis y 390 ter. El artículo 390 bis, si ustedes están viendo en la pantalla, es la figura de el hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Y el artículo 390 ter regula la hipótesis de que el hombre que matare a una mujer en razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Y detalla el artículo 393 un conjunto de conductas o circunstancias que reflejan esta hipótesis, que están en los números 1 a 5, de 1 a 5 del artículo 390 ter. Entiende la Secretaría, corregirán las representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, que las dos hipótesis que se están incorporando obviamente corresponden a una adecuación de la ley en virtud de su incorporación posterior a la ley, y además se está razonando en la hipótesis de que un niño, niña o adolescente haya sido testigo de la ocurrencia de esos delitos, y en consecuencia se le sometería al procedimiento de la entrevista video grabada. Eso es cuanto puede indicar la Secretaría respecto del número 1 del proyecto que está analizando la Comisión. Se ofrece la palabra. Francisco. Estamos de acuerdo, presidente. Yo entendí perfectamente la incorporación, ¿no es cierto?, para poner al día la figura el femicidio que nosotros en su momento aprobamos y que está incorporado hoy día al Código Penal. Perfecto. Entonces, de acuerdo. En votación. Ya, muy bien. Se pone en votación el número 1 del texto aprobado en primer trámite constitucional, que modifica el artículo primero de la Ley 21.057 en los términos ya indicados. Senador Araya. A favor. Ya. Senadora Vesperger. A favor, señor secretario. Muy bien. Senador Galilea. A favor, senador, perdón. Ya, muy bien. Senador Huanchumilla. A favor. Muy bien. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 1 del artículo único. Vamos al número 2, que es el que introduce las modificaciones al artículo primero transitorio de la mencionada ley. Las enmiendas recaen en lo que este artículo define como la segunda etapa de la implementación de la ley y la tercera etapa. Si ustedes ven en el texto comparado, se aumenta el plazo que originalmente estaba contemplado de 18 meses a 26 meses. Esto va a tener impacto especialmente en las regiones de Atacama, de Coquimbo, de Ñuble, del Biobío, de la Araucanía y de los ríos. La segunda enmienda es el reemplazo del plazo original de 30 meses, que estaba considerado en este artículo transitorio, por 42 meses. Y finalmente, la letra C, se agrega un inciso final a este artículo transitorio en que se impone a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal el deber de informar mensualmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez acerca del cronograma y estado de avance de la implementación de la ley número 21.057. Esas son las enmiendas que establece este número 2 y sobre las cuales ustedes se tienen que pronunciar, señor presidente y señoras y señores senadores. Se ofrece la palabra.
Votémoslo nomás, presidente, creo yo. Perfecto, si no hay, señor secretario, en votación. Ya, muy bien. Senador Araya. A favor. Senadora Vesperger. A favor, señor secretario. Bien. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Despachado el proyecto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Agradecer a los colegas senadores y senadoras y también a nuestras dos invitadas. Reitero a su disposición también como comisión para poder discutir este tipo de iniciativas que dicen relación con la preocupación de las entrevistas videograbadas, que creo que ustedes lo reflejaron con pasión y con historia lo que ha costado, y también nosotros quienes llevamos más tiempo en esta comisión lo vimos también con mucho énfasis, y creo que es algo que nos convoca a todos. Ojalá que sigan habiendo más capacitaciones, más formación, más especificidad también sobre ello, y tanto el Poder Judicial como todos los organismos involucrados les corresponde eso, también al Ejecutivo desde el punto de vista de los recursos que se destinen. Agradecer ahí al ministro, y si tiene algo el ministro para cerrar, le daríamos la palabra y daríamos por terminada la sesión. Sí, y la senadora Vesperger también está pidiendo la palabra, presidente. Perdón, Luz, y luego al ministro para cerrar. Senadora, tiene que reactivar. Espere un minuto. Y solo una consulta. ¿No hay que votar el inciso final que agregó la Cámara respecto a la obligación de informar del proceso de implementación? Presidente, la Secretaría, y entendió así la instrucción del presidente, que se puso en votación todo el número 2, incluía las 3 letras. Correcto. Perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias, senadora. El ministro, si le ofrecemos la palabra para cerrar. Muy brevemente, solo para agradecer la buena disposición de esta comisión, la rapidez con que se despacha, ciertamente las intervenciones de los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque han ayudado a dar a conocer de este problema, y entendemos que se está poniendo un calendario estrecho, pero estoy seguro que con buena fe, como lo han manifestado estas instituciones, lo vamos a lograr. Así que muchas gracias, y estamos muy agradecidos por esta rapidez y por el apoyo total de esta iniciativa, lo que va a evitar un tercer trámite y nos permite ya ponernos a implementar este proyecto en los términos que está concebido. Gracias, presidente. Gracias, comisión. Gracias, señor ministro. El tema lo amerita, y creo que cuando se trabajan bien los proyectos y hay buenos equipos, se puede despachar, como en este caso, por unanimidad. Reiterar el agradecimiento a cada uno de quienes han concurrido, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Sería bueno ¿Sí? que nos enviaran si tienen más documentos, porque pues, esta información puede revivir, y también nosotros, como tramitamos la ley anteriormente, algunos de los documentos que ustedes hacen referencia ya en la implementación no están en la Secretaría. Es bueno porque muchas veces se consulta, o hay distintas organizaciones que hacen tesis doctorales o tesis académicas. Entonces es bueno que la discusión gruesa del proyecto, que fue en la tramitación de la ley, esta es una ley pequeña en relación a la discusión, queden consignados, porque cuando se estudia la historia de la ley, es bueno tener todo el derrotero. Entonces, si alguna de las intervenciones que ustedes hicieron y los documentos que citaron, por favor háganlos llegar a la Secretaría, y quedan como documentos anexos de esta discusión para fines posteriores de abrir la ley por otro tema, o quien lo quiere estudiar como referencia. Les agradecería eso, porque nos ayuda también a enriquecer el debate. Señor presidente, hice llegar mi presentación de hoy día al señor secretario, y oficios y otras cosas también las podemos hacer llegar con posterioridad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.